En el caso de la iglesia parroquial de Pinto, pues sí que observamos elementos de tradición gótica, como pueden ser las bóvedas de crucería o incluso el propio espacio, la concepción espacial del edificio, que corresponde, como he dicho, a ese momento tardío del gótico en España, con elementos muy sencillos, utilizando una planta rectangular, casi concibiendo el edificio como una caja. Y por otra parte elementos de tradición ya moderna, renacentista, como podrían ser las pilastras que decoran los pilares del interior, o algunos elementos decorativos como los casetones con flores que decoran algunos de los arcos de las bóvedas. Existen numerosos datos documentales acerca de la construcción del edificio, la progresiva construcción del edificio. Se sabe que también del siglo XVI, de mediados del siglo XVI, se construyó un retablo para la capilla mayor, es decir, el retablo mayor de la iglesia, por encargo del arzobispado de Toledo a Nicolás de Vergara el Viejo. Este retablo, que debía ser de grandes dimensiones y muy ambicioso, pues luego sería sustituido por el retablo actual, un retablo ya de época barroca, y por lo tanto no tenemos apenas manera de saber cómo era, ¿no?, salvo algunas pequeñas descripciones documentales. En el 1504 se consigna la existencia del altar de Santo Domingo, rico, labrado en talla y pincel, bueno y grande, y que no es el actual. La fábrica de la iglesia, como he dicho antes, se concluyó a principios del siglo XVII con la finalización, terminando en la portada de los pies del templo. Por lo tanto, el proceso constructivo se iniciaría a comienzos del siglo XVI desde la cabecera, como era habitual, y se prolongó a lo largo de todo ese siglo hasta concluirse en la centuria siguiente con una magnífica portada escultórica y la construcción de la torre. Dentro del interior de la iglesia destaca, en mi opinión, el retablo del altar mayor. Este retablo mayor es una obra, digamos, muy sobresaliente, muy notable de la retablística barroca madrileña del momento. Se contrata en 1637 a dos escultores y arquitectos o tracistas de retablos, como eran Felipe González de Vargas y el más conocido Pedro de la Torre. Este último, Pedro de la Torre, fue un hombre de especial relevancia dentro del panorama artístico de mediados del siglo XVII, trabajó para el rey Felipe IV y estaba muy al tanto de las novedades, digamos, estilísticas o estéticas en la construcción de retablos en el panorama de la corte madrileña, ¿no? Es uno de los principales introductores en el barroco madrileño del retablo con carácter monumental, con un léxico decorativo muy cuidado, y eso se traduce también o se nota en la obra de Pinto. El retablo se contrata en esa fecha, 1637, y se dora, por lo tanto ya la obra de madera debía estar concluida, se dora en 1653. Unos años después, en el 57, se contratan las pinturas que iban a adornar esa magnífica obra escultórica y arquitectónica que es el retablo. Y se contratan a dos pintores del barroco madrileño también bien conocidos, como son Francisco Camilo y Antonio de Pereda. Dos pintores que también habían trabajado para la corte en obras reales, en el Alcázar de Madrid, por ejemplo, o en el Palacio de Buen Retiro, y que aquí en la obra de Pinto pues dan muestra de su maestría en el arte pictórico. Conciben escenas que tienen mucho que ver con eso que se llama neovenecianismo en la pintura madrileña del siglo XVII, es decir, el gusto por el colorido, por una pincelada jugosa y por composiciones un tanto efectistas en ese sentido.